y me ha costado muchísimo, pero aquí estoy para compartir este trozo de pan, como decía Israel, y hacerles bien, continuar con esta serie de mensajes que ya parece mentira, pero ya llevamos 8. Hoy es el mensaje número 8 de esta serie, mensaje número 8 de la serie. Y bueno, a lo largo de estas semanas, pues yo estoy siendo muy bendecido. Hoy continuaremos con nuestra serie de mensajes acerca del libro de Nehemías. Seguimos con la restauración de las puertas. En este mensaje vamos a estar trabajando con la tercera puerta que fue restaurada, que por lo menos registra el libro de Nehemías, que es el libro con el cual estamos trabajando nosotros. Y hace un par de semanas estuvimos hablando, o ya hemos visto, la restauración de la puerta de las ovejas, donde lo enfoquemos y hablemos acerca de la restauración a nivel de personas. Así comencemos la restauración de las puertas. La puerta de las ovejas enfocada a personas. La restauración de personas. La semana pasada estuvimos tratando acerca de la puerta del pescado y hablemos acerca de la labor que Dios nos ha encomendado a la iglesia. Ese es el ministerio de la reconciliación. En esta tercera puerta, como es la puerta vieja, vamos a estar, a medida que vemos su restauración, vamos a restaurar, esta es mi intención, lo quiero dejar desde el inicio del mensaje. Quisiera enfocarme hoy a restaurar a todos aquellos que lo necesitan, los valores que se han perdido. Aquellos valores que quizás no están perdidos, pero sí estropeados. Y quizá necesiten una reforma como esta puerta. La puerta vieja, la restauración, quienes se implicaron en ella y los personajes que aparecen, se encuentra en el capítulo 3 del libro de Nehemías, en el verso 6 al 12. No vamos a estar trabajando con todos ellos, porque sería un tema demasiado largo. Quizá únicamente pues vamos a tocar un par de puntos, pero básicamente para que ustedes vean que está ahí ese texto. Nehemías capítulo 3 verso 6 dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Peseac, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. De ahí al verso 12 aparecen una serie de personajes que ayudan a que la puerta vieja sea restaurada. Cada uno de los personajes que aparecen tienen un mensaje oculto a la espera de que nosotros empecemos a escarbar en la palabra del Señor y descubramos las grandezas que hay ocultas en cada nombre. Ya hemos visto que en las dos anteriores puertas, la de las ovejas y también la puerta del pescado, oculto en los nombres de los restauradores, pues había un mensaje de Dios hacia nosotros que podíamos aplicar. No vamos a hablar de el significado de todos los nombres que podríamos descubrir grandes tesoros, pero no es mi enfoque principal hoy. Como hoy vamos a hablar acerca de los valores que quizás hemos perdido o que quizás hemos estropeado, lo que sí quiero dejar de importancia
es que sepamos que tenemos oportunidad todavía de restaurar los valores perdidos, restaurar los valores que quizás hemos estropeado, y vamos a estar hablando cuáles son esos valores. Miren, hoy día sería muy difícil ir a Jerusalén, contemplarla y decir, mira, aquella es la puerta de vieja. Hoy día sería muy difícil distinguir la puerta vieja en Jerusalén, porque obviamente todas las puertas son viejas, antiguas. Prácticamente todas tienen el mismo color, y sería muy difícil identificarlas así a primera vista, mismamente por el color, la antigüedad, por muchas cosas. Pero para un judío sería completamente diferente, porque un judío bien podía distinguir hoy día cuál es la puerta vieja, y podría distinguirla por una sencilla razón. Bueno, entre muchas razones. Una de ellas obviamente es porque viven allí y podrían distinguirla. Otra bien podía ser por la leyenda, entre comillas, que persigue a esta puerta. Hay una leyenda entre los judíos que nos habla del origen de esta puerta. Fíjate, no sé si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 14 y en el verso 18 aparece un personaje misterioso del cual incluso los teólogos pues han discutido mucho. Ese es el personaje que responde al nombre de Melquisedec. ¿Recuerdan? Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que en Hebreos aparece como sin principio de días ni fin de días, y nos habla, es un personaje misterioso que quizás otro día pues a los maestros que tenemos en el canal, como a Israel y también a nuestro hermano Nicolás, pues un día pues que nos hablen de este personaje tan misterioso y que lo desarrollen. Sabemos que tipifica muchas cosas, pero yo no quiero tocar nada acerca de este personaje. Pero en el capítulo 14 y verso 18 del libro del Génesis aparece este personaje y le habla de él como el rey de Salem, de una ciudad llamada Salem. Claro, defienden de que esta ciudad es Jerusalén y que en su inicio antiguamente se llamaba así. Fíjate, la leyenda que persigue a esta puerta es que la puerta vieja es la primera puerta perteneciente a Jerusalén. Y esa es la leyenda, entre comillas, que persigue a esta puerta. Es algo que no podemos demostrar porque no tenemos pruebas suficientes, pero lo que sí podemos decir claramente, sin temor a equivocarnos, es que cuando un judío está frente a esa puerta, pues lo que le viene a la mente son cosas del pasado. Lo que recuerda son cosas de el ayer. Su mente empieza a viajar en el tiempo y empieza a echar pensamientos del antaño. Lo que sí recuerda esta puerta son las cosas del pasado. Y fíjate, el restaurar esta puerta era demasiado importante. No solamente porque esta puerta daría el final de un periodo en la restauración. Esto lo vemos en los versículos que hemos del capítulo 3, del verso 6 al 12, vemos que es la culminación de algo. Aunque luego siguen restaurando, pero es súper importante la puerta vieja. Era muy importante para ellos. No podían perder la conexión con lo pasado. Es muy importante para alguien no perder la conexión con el pasado. Fíjense, no perder la conexión con el pasado, ¿en qué sentido? Porque hay ciertas cosas del pasado que no debemos recordar. Como por ejemplo, alguien que te hizo daño. Esas cosas no son buenas que las traigas al pasado.
del pasado al presente, porque lo único que te van a hacer es hacerte más daño. Pero nunca tenemos que perder la conexión con el pasado en esto. Fíjense, en el capítulo 6, y ahora empezamos con nuestra aplicación. En el capítulo 6 del libro de Jeremías, podemos leer algo terrible. Lo terrible que podemos leer en el capítulo 6 del libro de Jeremías es la situación tan desastrosa, la situación tan difícil, la situación tan caótica en la que estaba viviendo el pueblo de Israel, Jerusalén y sus habitantes por causa suya. Porque Dios muestra en el capítulo 6 de Jeremías las grandes maldades que está haciendo los habitantes de Jerusalén. Pasando de las maldades a abominaciones. Y para colmo, dice la Biblia, dice Dios, se recrean en ellas, se gozan. No tienen pensamiento de cambiar. Pero fíjate, Dios les advierte que si no cambian de la manera en que están viviendo, que si no dejan las maldades y las abominaciones, van a cosechar unas terribles consecuencias. Pero antes, Dios les brinda una salida. Porque así es Dios. Dios es así, hermanos. En el capítulo 6 y verso 16, Dios les brinda una salida a los habitantes de Jerusalén para que, si quieren volverse de sus maldades, pues no van a cosechar lo que se les viene encima. Por eso en capítulo 6, verso 16 del libro de Jeremías leemos: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, atención, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: vivís demasiado cansados, así no podéis manteneros, necesitáis cambiar Jerusalén. Van a venir sobre vosotros unas terribles consecuencias por cómo estáis viviendo, pero os brindo una salida. La salida que os brindo es que echéis la mirada atrás. Es que os paréis en los caminos. Que miréis, pero preguntar por las sendas antiguas. Fíjense, hoy día, en este tiempo 2017 que estamos viviendo, vivimos en una época donde nos impresionamos por lo bueno y lo moderno. Y lo viejo, entre comillas, se nos queda anticuado y lo rechazamos. Con esto no estoy diciendo que lo moderno sea malo. Al contrario, porque hay cosas modernas que nos están siendo de beneficio. Una de ellas es esta, hermanos. Esto no se veía hace 10 años. Cuando yo me convertí hace 16 años, esto era un sueño. Bueno, ni un sueño era, porque no podíamos ni imaginar a cuántas almas y personas íbamos a llegar por medio de este medio, y lo bien que íbamos a hacer y la unión que íbamos a tener. Todo esto, hermanos, no venía ni a nuestro pensamiento. Pero la tecnología tan moderna nos ha traído esto en beneficio. Entonces yo no estoy diciendo que lo moderno sea malo. Lo que sí quiero dejarte hoy, esa espina en el corazón, para que reflexiones. Hay cosas del pasado que no puedes olvidar. Y una de ellas son las sendas antiguas. Fíjate, para ir profundizando un poco más, te voy a hacer preguntas, y me encanta predicar en cello porque yo hago preguntas y así no escucho quién está respondiendo.
Pero respóndete a ti mismo. ¿Amas a Dios hoy con la misma pasión que el día que le conociste? Y yo quiero predicar tranquilo. Tu vida de intimidad, tu amistad con Dios han madurado, pero han madurado sin olvidarte de dónde Dios te sacó. Me encanta el versículo en las epístolas, que no recuerdo cuál, lo estoy citando de memoria. Dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, a ver si es que estáis en la fe. En esta noche hazte un examen a ti mismo y pregúntate a ti mismo. Yo me voy a preguntar a mí mismo: Eugenio, ¿amas a Dios con la misma pasión que lo amabas hace 16 años? En este tiempo que ha pasado, que hemos madurado, que ya tenemos más conocimiento, que nos escuchan por cello, que quizá la gente nos conoce, que quizá la gente nos invita, que quizá, entre comillas, salimos en carteles. En medio de todo eso, que has madurado, que has crecido en conocimiento, ¿te has olvidado de dónde Dios te ha sacado? ¿Acaso te has olvidado que tu vida cobra luz y sentido porque Dios te sacó de lo peor de lo peor? Cuando nosotros olvidamos, echamos en el olvido de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado, de cuál serían nuestras vidas si Dios no se hubiera cruzado en nuestro camino. Pregúntate, ¿qué hubiera sido de tu hogar si Dios no hubiera entrado en él? ¿Qué hubiera sido de tu matrimonio si Dios no hubiera intervenido? ¿Qué hubiera sido ahora de su vida? ¿Dónde estaría este día, viernes, de noche? ¿Dónde estaría si Dios no se hubiera cruzado en su camino? ¿Se ha olvidado de eso? El peor error en el que puede caer un cristiano es verse identificado con este texto. Jeremías capítulo 18 y el verso 15. Miren lo que dice la Biblia. Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado. Ay, Padre, estoy quebrantado en esta noche. Porque mi pueblo me ha olvidado, dice Dios. Créeme que estoy quebrantado. Si Dios dice, mi pueblo me ha olvidado, es porque Él piensa en su pueblo. Y Él piensa en cada uno de nosotros y sabe cuánto es que le recordamos, cuánto le tenemos presente. Y dice Dios, con dolor, mi pueblo me ha olvidado. Incesando a lo que es vanidad, es decir, ofreciendo incienso, ofrendas a lo que es vanidad, a ídolos que tienen boca y no habla, que tienen manos y no ven, que los han creado con sus propias manos, a ídolos, a dioses falsos que se han creado, queman incienso delante de ellos. De esa manera me han olvidado a mí. Y han tropezado en sus caminos, atención, en las sendas antiguas. Y aquí es donde podemos detenernos para responder a una posible pregunta de los oyentes. Puede que haya mucha gente que me está escuchando ahí al otro lado que esté preguntando: Eugenio, ¿qué debemos hacer para no caer en el mismo error que Israel en Jeremías 18:15? No echar en el olvido a nuestro Dios.
¿Qué debemos hacer para no olvidarnos de las sendas antiguas? Para mantener la puerta vieja en buen estado. ¿Qué debemos hacer? Hoy nos va a hablar la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice la palabra del Señor. Pero el que no tiene estas cosas, y ahora vamos a explicar cuáles son esas cosas, pero el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado. Quien no tiene unas cosas, que ahora vamos a ver cuáles, vamos a ver que el contexto está en los dos versos anteriores, cae en el olvido. Fíjense, el contexto para saber cuáles son esas cosas se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Yo lo voy a leer y luego lo voy a interpretar. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora es cuando dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuál? Todas estas que hemos citado. Fíjense, fe tiene que ver con creer, sin entrar mucho en detalles, pero yendo directamente al corazón de la palabra. Fe aquí tiene que ver con creer aquí. Virtud, en términos bíblicos, porque en términos humanos tendrían que ver con la fuerza vital de una persona, pero en términos bíblicos tiene que ver con una moral excelente. Conocimiento. Es por medio del conocimiento que llevas en práctica lo aprendido. Dominio propio, que tiene que ver con el poder que tenemos para poder afrontar y vencer las pasiones. Paciencia, que tiene que ver con sufrir sin que el ánimo se perturbe. Piedad, que tiene que ver con el amor a lo divino, en este caso a Dios. Afecto fraternal, que tiene que ver con darse a los demás, y amor. Interpretando todo esto, podríamos leer los dos versículos de la siguiente manera. Fíjate, quien ha perdido todo esto, ha olvidado la purificación de sus pecados. Miren, interpretando todas estas palabras, haciendo un paráfrasis del texto, lo entenderíamos de la siguiente manera. A vuestra creencia añadidle una moral excelente. A esa moral excelente podréis ponerla en práctica a través del conocimiento. Practicando lo aprendido. Y mientras lleváis en práctica esa moral excelente por medio del conocimiento, de la práctica de lo que habéis aprendido, dominio propio, no os dejéis arrastrar por las pasiones. Ser fuertes, porque puedes vencerla. Y sé que esto será una lucha dura, pero paciencia, pero sufrir sin que el ánimo se perturbe. Si te faltan fuerzas, las encontrarás en mi amor, y ahí la piedad. Ahí encontrarás tanto amor que podrás, afecto fraternal, darte a los demás. Y al recibir tanto amor de mí,
podrás dar amor a los demás. Un cristiano que no se identifica con esto que acabamos de decir ha caído en un grave error. Si no te identificas con un cristiano lleno de fe, con una moral excelente, con dominio propio, con paciencia, con ese amor a Dios, con darse a los demás, que todo esto parece un cuento antiguo, has caído en el error de olvidarte de las sendas antiguas. Si no te sientes identificado con todo esto, con lo antiguo, con el evangelio puro, la esencia que nos predicaron, porque dice Pablo, si alguien nos predicara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, el tal sea maldito, sea anatema. Pero parece ser que en este tiempo en el que estamos viviendo se han perdido muchos valores. Uno de ellos es que ahora orar es aburrido. Orar es algo secundario, bueno, es aburrido. El ser puntuales en el culto, en el temor a Dios. Hoy día tenemos este lenguaje, hijo, que no pasa nada por una vez. Pero lo antiguo, las sendas antiguas es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. ¿Dónde está ese temor? ¿Sabes qué es temor a Dios? Es saber y ser consciente que Dios te está observando las 24 horas del día, los 360 días del año, cada minuto, cada segundo. Hay unos ojos tiernos que te están mirando. Y tener temor a Dios es saber que Dios me está mirando, y cuando yo soy consciente que Dios me está mirando, hay ciertas cosas que viene la tentación y tengo que luchar. Fíjate, Dios nos ha dado dominio propio. El dominio propio tiene que ver con la fuerza y la capacidad que Dios te ha dado para soportar y vencer las tentaciones. Puedes decir no a la tentación. No creo en un evangelio que nos están predicando, hagas lo que hagas, te vas al cielo. Eso es nuevo, hermanos, porque lo antiguo no era eso. Y ahora lo vamos a ver en otro texto que también, hermanos, tengo aquí anotado. Hoy día las prioridades son tener fama, protagonismo. Hoy día lo que predomina es el egocentrismo, el yo y nada más que yo. Que me vean a mí, que me aplaudan a mí, que la gente esté pendiente de mí. Pero hay gente, hermanos, que a causa de la fama, del protagonismo, del egocentrismo, han torcido las escrituras para su propia perdición. En la misma carta, segunda de Pedro, capítulo 3, pero terminando, en el verso 16, leemos lo siguiente, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando ellas estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender. Mira la humildad que tenía Pedro. Estudiando las epístolas, las cartas de Pablo, dice, algunas de ellas son difíciles de entender. Oigan, estamos hablando del apóstol Pedro, que un día predicaré, que yo creo que no lo he predicado aquí, la biografía del apóstol Pedro. Es hermanos, eso es una enseñanza de restauración impresionante. Pero él es humilde. Dice, algunas de las cartas, dice, no las entiendo, son difíciles de entender. Hoy creo, escuchen, hoy se ha perdido esa humildad que es senda antigua. Y hoy la gente no quiere aprender de los demás, se lo saben todo. Porque piensan que si alguien me enseña a mí, entonces yo ya no estoy en la onda. Fíjate, hermanos, mira, no todos albergamos el conocimiento completo de las cosas. Debemos ser humildes. Miren, cuando yo empecé este estudio del libro de Nehemías,
No sé si recordarán que yo inicié este estudio hablando de las profecías de las 70 semanas. Es un tema que en el tema de la profecía, quien no domine la profecía de las 70 semanas, pues estará un poco perdido. Nosotros aquí en el canal tenemos un maestro de escatología. En esa materia es experto. En muchas otras también. Pero para mí, estoy hablando de una opinión personal, nuestro hermano Israel de Galicia, y hoy me lo ha dicho mi cuñado. Mi cuñado iba al trabajo, que también es mi jefe, y me ha parado, hemos estado hablando, y me dice: oyes, hay un muchacho por ahí que se llama Israel de Galicia. Madre mía, ¿cómo predica ese muchacho? Y le he dicho: pero tú no sabes que está en Conquistando Corazones, que nos enseña todos los martes. ¿Cómo? Digo, todos los martes. Digo, más, a mí me han mandado un montón de mensajes, luego te los envío. Por favor, envíamelos, me ha dicho. Digo, yo muchas veces le consulto a él. Oigan, yo voy a perder credibilidad por llamar a un hermano mío que sabe más que yo y decirle: Israel, tengo una duda. Le dije: tengo una duda acerca de las 70 semanas, necesito que me ayudes, compañero. Pues a ver, sí, dime. Pues mira, tengo esta duda acerca de esto. Pues mira, que voy a consultar. Hermanos, tardemos unos minutos. Y gloria a Dios que se resolvió la duda. Porque yo he entendido que ni soy el que menos sabe, pero tampoco soy el que más sé. Pero es que hoy la gente, el preguntar a los demás se ha quedado anticuado. Porque es que si yo digo que no sé una cosa, entonces, pues quizás yo ya no voy a ser muy famoso. Pero no, hermanos, la senda antigua es la humildad. Poder ayudar a los demás. Dejarte ayudar por los demás. Y mira cómo sigue. Algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Así que, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos. ¿Qué error? El torcer las escrituras. Hoy día, hermanos, estamos viendo en estos últimos tiempos cómo se tuercen las escrituras. Vemos por internet cosas, hermanos. Bueno, eso ya, yo ya no sé si reírme, yo ya ni comento. Porque ¿para qué comentar? Ha habido de todo. Hoy día, fíjense los movimientos falsos apóstatas, torciendo las escrituras. Ungen con aceite escobas, o los llaman escobas, aquí los llamaríamos en España cepillos. Pues las ungen porque dicen que así barren los demonios de las casas y luego las venden. Hay gente, como hemos visto, Ana Méndez. Vamos a dar un puñetazo a Mamón, que es el dios del dinero. Quien tenga $500 que pase aquí. Y ve que una llega que no tiene y la vergüenza, y luego resulta que iba a ofrendar 1000 y entonces dice: sí, entonces puedes pasar. Cigarros ungidos, gente que se baña completamente en aceite, invocaciones, gente que entra por puertas quemadas en fuego, gente que se pone frente a parrillas, hermanos, encendidas con carbones, diciendo que eso es el fuego del Espíritu Santo. Convirtiendo iglesias en discotecas. Porque bueno, da igual lo que vengan a ver. Y aquello convierten un lugar donde se adora a Dios, lo convierten en una discoteca completamente, con luces, con todo, hermanos. Con música de discoteca. Torciendo las escrituras. Todo para ganar fama, dinero. Para alimentar su ego. Y una de ellas, ramas de tantas aberraciones que cometen, es que nos están predicando un evangelio donde el sufrimiento no existe. Donde si sufres estás en maldición. Donde hay maldiciones generacionales que te persiguen. Donde has heredado las maldades de no sé quién. Y si hay sufrimiento, Dios no está. Y eso es falso. Porque nunca se predicó un evangelio en las sendas antiguas.
que si venías a Dios se terminaba el sufrimiento. Porque la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Y ahí violento tiene que ver con fuerza, de ser fuertes. ¿Cuántos desde los días de Juan empezó? ¿Por qué? Porque hubo un mensaje que cambió un antes y un después. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Y quien inició ese mensaje lo metieron a la cárcel. Jesús no fue a visitarle. Le cortaron la cabeza. ¿Y quién entiende eso? Otro día lo explicaremos también. Un mensaje que yo titulé, que prediqué, fue el último mensaje que prediqué en mi iglesia, la que sirvo como obrero, que se tituló Esperando que viniera a verme, no llegó. Pero luego tiene todo un porqué y un propósito. Pero es ese evangelio que dice por qué las cosas no salen como yo pienso. Porque la Biblia dice, por medio de pruebas y tribulaciones entraréis en el reino de los cielos. No existe un evangelio donde el sufrimiento se termina. Pero la gente, muchos han torcido la escritura para su propia perdición. Y no, fíjate, cuando nosotros nos fundamentamos en un evangelio que no existen problemas, nos olvidamos. Termino con este texto, Hebreos capítulo 12 y el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero fíjate cómo empieza, ¿ya habéis olvidado? ¿Has olvidado esa senda antigua que por medio de pruebas y tribulaciones entraréis en el reino de los cielos? Yo no sé, hermanos, si hay alguien al otro lado que ha echado en el olvido las cosas del pasado, que ya no aman a Dios como antes, que su comunión con Dios ha menguado, que ya ven sus inicios. Mira, hermanos, me duele mucho. Hay una frase, hermanos, que a mí de verdad me duele mucho. Es que ya no estoy en el primer amor. Es que en el primer amor, hermanos, yo amo a Dios más. ¿Cómo es posible que hablen del primer amor? Yo no. Escucha, le amo, ahora que le conozco más, le amo más. Y a medida que más le conozca, más le amaré. No me hace falta añorar el primer amor porque nunca he dejado de amarlo. Que la pasión no se olvide. Cuando no sepas qué hacer, termino con esta anécdota. Hubo un pastor que empezó a caer en el error de olvidarse. Solo quería fama, popularidad. Y un día, fíjate, por medio de unas operaciones que hizo y cometió fraude con Hacienda, y esto es un caso real, pasó en Estados Unidos, lo leí. A causa de unas operaciones que hizo, le metieron preso por fraude a Hacienda. Estando preso, él empezó a aclamar a Dios. Se dio cuenta que había echado en el olvido muchas cosas. Y él quería volver a retomar la comunión con Dios. Y volver a estar con Dios, como al principio. Cuando uno de los hermanos fue a visitarle, y le dijo que cómo estaba, le dijo, mira, necesito que busques a alguien, a un predicador que venga y me predique. Pero búscame a un predicador, no de los que tuercen las escrituras. Búscame a un predicador que no se haya olvidado de las sendas antiguas. Búscame a un predicador que me recuerde, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado aliento me infundirán. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Necesitamos volver atrás, hermanos, y recordar. Por eso, cada vez que escucho a Andrés cantar esos coros antiguos, cantando ese coro de remache que ha cantado, hermanos, ¡qué maravilla! Necesitamos no olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Escucha esta alabanza. Llévanos a la cruz, Señor, llévanos a la cruz. Llévanos al lugar del encuentro, porque necesitamos recordar